En el video de hoy vamos a explicar cómo la glucosa estimula la liberación de insulina por parte de las células beta pancreáticas y también vamos a explicar de manera sencilla cómo la insulina genera su efecto a nivel fisiológico. Cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en glucosa, ya sea en sacáridos, monosacáridos o almidones, que son fuentes de glucosa, esta pasa al tubo digestivo y del tubo digestivo es absorbida. Y una vez absorbida empieza a circular en sangre la glucosa. Esta glucosa, al circular en sangre, pues también va a llegar a los diferentes órganos, dentro de los órganos que irrigan la sangre y por toda razón también llega a la célula beta pancreática. La célula beta pancreática es la célula especializada en la producción de insulina. Una vez se encuentra la glucosa circundante en los espacios del páncreas, la glucosa va a ingresar a la célula beta pancreática por medio de unos transportadores que son unas proteínas conocidas como GLUT. En este caso, específicamente estamos hablando de GLUT1. Este GLUT1 va a facilitar que la glucosa ingrese a la célula y una vez dentro de la célula beta pancreática, esta glucosa es convertida por medio de una enzima llamada glucosinasa en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a ser fuente para la producción de ATP. Una vez se aumenta este ATP, termina generando un bloqueo de los canales de potasio. Estos canales de potasio conocidos como SUR, que tienen la funcionalidad de permitir que el potasio salga una vez el sodio ingrese a la célula dentro del proceso de despolarización. Resulta que cuando el sodio ingresa a la célula beta pancreática, pues se va a aumentar la concentración de sodio al interior de la célula. Ese aumento de cargas positivas generaría una respuesta que sería la salida de potasio. Pero si los canales van a estar bloqueados por el ATP, entonces se van a aumentar dentro de esta célula cargas positivas tanto de potasio como de sodio, y eso a su vez conlleva que se genere un proceso llamado despolarización. Ese proceso de despolarización termina generando un aumento de calcio citoplasmático. Ese calcio citoplasmático que proviene, en este caso del exterior, a través de canales de calcio, va a permitir que las vesículas de insulina se liberen. Una vez se liberan esas vesículas de insulina, la insulina empieza a circular en plasma. ¿Qué podemos resumir aquí? Que cuando nosotros consumimos glucosa, la célula beta pancreática va a facilitar la liberación de insulina por los diferentes mecanismos que ya mencionamos. Si nosotros queremos estimular una mayor liberación de insulina, que es lo que se persigue en los pacientes con diabetes tipo 1, podemos bloquear esos canales de potasio con unos grupos de medicamentos. Dentro de esos tenemos las sulfonilurias y las meglitinidas. Estos fármacos lo que hacen es que bloquean los canales de potasio de la célula beta pancreática, generando una mayor disponibilidad de insulina para este tipo de pacientes. Ahora, vamos a explicar cómo funciona la insulina. Este mecanismo es bien interesante y es muy importante que lo tengamos siempre presente, porque esto nos va a permitir entender cuál es la finalidad de la insulina cuando la administramos de manera exógena y qué perseguimos cuando intentamos forzar la liberación de insulina por parte de las células beta pancreáticas. La insulina tiene un mecanismo a través de unos receptores. En este caso serían los receptores de insulina. Estos receptores de insulina son unos receptores considerados autocatalíticos, son del tipo tirosinquinasa. Estos receptores, una vez interactúan con su ligando, específicamente en este caso la insulina, generan una autofosforilación interna. Una vez se autofosforila, va a permitir que se genere una cascada de fosforilación al interior del citoplasma, que permite la activación de otras proteínas. Dentro de esas proteínas vamos a tener unas que se conocen como caveolinas. Las caveolinas juegan un rol bien importante a nivel de membrana, que en este caso específicamente va a facilitar que las vesículas de GLUT4, que es en este caso es el transportador de glucosa que vamos a encontrar en un tipo de tejidos como lo son músculo estriado, músculo cardíaco y adipocitos, permita que esas vesículas se anclen a la membrana de la célula. ¿Esto con qué fin? Con el fin de favorecer el ingreso de glucosa. Fíjense que en el caso de las células beta pancreáticas hablábamos de GLUT1. En este caso estamos hablando de GLUT4. No todas estas proteínas tienen la misma dinámica. En el caso de GLUT4 son proteínas que van a permitir la entrada de glucosa en estos tejidos. Tejidos
que tienen en un momento dado pues la facilidad para almacenar energía, específicamente en el caso de los músculos y el caso de los adipocitos, pues los adipocitos almacenan energía con fines futuros. En el caso de los músculos almacenan energía, pero pues la almacenan la utilización de esa energía por parte de los músculos pues va a ser mucho más dinámica que en el caso de los adipocitos. Una vez ingresa la glucosa a a estas células que dependen de insulina, se va a convertir también lo mismo que en el páncreas en glucosa 6-fosfato por acción de una glucosinasa. Esa glucosa 6-fosfato, pues como fuente de energía, va a favorecer unos procesos citoplasmáticos, dentro de los que tenemos aumento de la síntesis de glucógeno, que es el polímero que permite almacenar la glucosa a nivel muscular o a nivel celular. La síntesis de proteínas, pues ya sabemos que para ensamblar una proteína se necesitan generar unos enlaces peptídicos, y eso, la generación de esos enlaces peptídicos pues van a requerir también el consumo de glucosa. Y además de eso, la glucosa también es fundamental para el crecimiento, la diferenciación y la supervivencia de las células. Es así como, además de que estos receptores tienen la capacidad de activar la caveolina, pues también generan una activación de unas proteínas conocidas como proteínas receptoras del sustrato de insulina. Además de eso, la sinasa MAP, que es la sinasa, una proteína activada por mitógenos, que genera toda una serie de situaciones que favorecen la supervivencia y crecimiento celular. Desde el punto de vista de este tipo de situación es importante tener en cuenta algo. Cuando nosotros hacemos ejercicio, nosotros necesitamos consumir energía y cuando hacemos el ejercicio, pues nuestro músculo genera un gasto y además de que se genera ese gasto a nivel muscular, pues el funcionamiento de todo el organismo va a generar un mayor gasto energético. Es así por lo que cuando nosotros hacemos ejercicio, aun cuando no hayamos consumido alimentos, pues el organismo va a encontrar la energía que para funcionar dentro de la que está almacenada. Por tal razón, una vez nosotros empezamos a generar ejercicio, pues se empiezan a consumir los depósitos celulares. Ese consumo de los depósitos celulares es fundamental. ¿Para qué? Para que la célula se mantenga en un dinamismo de acción-reacción y permita que su misma maquinaria posteriormente pueda ensamblar GLUT4 a nivel nuclear y además de eso los receptores de insulina puedan estimular que esos GLUT4 permanezcan en la membrana cuando se necesite que la glucosa aumente dentro de estos músculos. Es así como en la medida que nosotros hacemos ejercicio, el consumo energético se va aumentando y eso permite un mayor dinamismo de estos grupos celulares. Por tal razón, si nosotros hacemos ejercicio, ya está demostrado, podemos prevenir la diabetes tipo 2. ¿En qué consiste la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 consiste en la disminución en la densidad de estos receptores de insulina. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque si nosotros mantenemos una vida sedentaria en la cual consumimos energía en exceso y esa energía, una vez dentro de nuestro organismo, no la quemamos, se empieza a acumular dentro de nuestros tejidos, específicamente los adipocitos. Ese aumento de la energía en el adipocito pues va a hacer que en un momento dado el adipocito, que es una célula, genere sus mecanismos. ¿Para qué? Para no seguir acumulando energía teniendo en cuenta que ya se satura de energía. El almacenamiento de energía es muy grande, se satura de energía y activa unos mecanismos que permiten la interiorización de estos receptores. O sea, estos receptores sufren un fenómeno que se conoce como regulación hacia abajo y además de esa regulación hacia abajo, pues la expresión de nuevos receptores no se va a dar porque no existen las necesidades energéticas por parte de la célula. Y eso conlleva a que, aun cuando el paciente, su páncreas siga produciendo insulina, no sea funcional esa insulina. Entonces es ahí cuando hablamos de que el paciente tiene resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es importante resaltar aquí? Que en el caso de la diabetes tipo 1, lo que se produce realmente es una disminución en la actividad del páncreas para producir insulina. Por tal razón, a esos pacientes se pueden en un momento dado tratar y pueden responder a la administración de insulina exógena. Pero en el caso de los pacientes tipo 2, donde los receptores están interiorizados porque hay un aumento en los depósitos de energía y la célula en términos generales dice no necesito energía, sobre todo células que dependen de insulina, se va a presentar una disminución de la disponibilidad de receptores
Puede haber, porque en algunos casos puede presentarse de que sí, que la producción de insulina sea adecuada, simplemente que no hay los receptores, y si no hay los receptores, pues esta disponibilidad de GLUT4 no se va a dar y la glucosa va a seguir circulando en sangre, que es lo que realmente representa un peligro. Entonces es importante tener en cuenta que, primero, el ejercicio fundamental, el ejercicio físico es fundamental para prevenir, ya eso está más que demostrado. Si nosotros hacemos ejercicio, pues tenemos mucho físico, tenemos mucho menos riesgo de sufrir diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1, pues estos pacientes van a requerir un tratamiento que favorezca la producción de insulina y en el caso que la producción de insulina no sea suficiente, pues toca administrar insulina por vía exógena. Y lo otro importante, también cabe resaltar que hay un fármaco que se llama metformina, que es un fármaco que puede servirle tanto a pacientes tipo 1 como a pacientes tipo 2, ya que esta metformina tiene un mecanismo a nivel mitocondrial que favorece la no absorción de glucosa en el tubo digestivo y además de eso favorece unas vías metabólicas que de una u otra manera evitan que se libere la glucosa que tenemos almacenada. Entonces, si no se libera la glucosa que tenemos almacenada, pero se necesita energía, pues entonces es mucho más fácil captar la glucosa que ha quedado circulando en sangre. Bueno, eso es todo por hoy y espero que este video sea de su agrado, pues pueden realizar sus preguntas a través de los mensajes que pueden incluir en el canal. Suscríbanse al canal para que les lleguen videos con mayor facilidad, pues les lleguen las notificaciones de los videos y espero que sea de mucho agrado y de mucha utilidad el conocimiento pues que intentamos compartir.